Bueno, pues llegamos al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Pablo ha ido examinando distintos problemas. Hemos visto el problema de lo sacrificado a los ídolos, hemos visto los problemas del matrimonio, hemos visto lo que es el ministerio de los apóstoles, hemos visto cómo aplicar disciplina en la Iglesia y llegamos a la celebración de la Cena del Señor. Antes de entrar en la celebración de la Cena del Señor, decir que realmente la Cena del Señor se parecía bastante poco a lo que hoy en día se ve en muchas iglesias. Si uno llegara, por ejemplo, a una iglesia católica, donde se supone que además la Eucaristía, que es como se suele denominar, tiene una especial importancia porque uno consume el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, pues de entrada lo que vemos es a un celebrante que es el único que toma el pan y el vino, se supone que ya convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que el resto toman solo pan, lo cual no deja de ser algo muy curioso. Eso ha sido caballo de batalla durante siglos dentro de la Iglesia Católica y jamás se ha solucionado. O sea, es curioso que tengan una celebración de la Cena del Señor donde solamente participan del pan aquellos que van a la celebración. Bien, disparate teológico que no se molestan tampoco mucho en explicar. En el caso de las iglesias orientales suelen tomar el pan y el vino. Curiosamente el pan se sumerge en el vino y suelen darlo con una cucharilla, lo cual no parece que tenga mucho punto de contacto con lo que encontramos en la Biblia. No creen en la transustanciación porque la transustanciación, como expliqué en el seminario de ayer, se basa en la filosofía de Aristóteles, que es un disparate. En la Edad Media te podías creer que aquello era verdad, pero hoy en día sabemos que no hay sustancia, ni accidente, ni nada de este tipo, pero sí creen que efectivamente de alguna manera estás consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en cualquier caso, tampoco hay mucho parecido. Pero tengo que decir que para aquellas personas que en un momento determinado en la celebración, que además en muchos casos no es todos los domingos, sino una vez a la semana, incluso una vez al trimestre, pues reparten unas copitas con mosto que van con unas obleas, pues seguramente les parecerá que es muy bíblico, pero tampoco tiene mucho punto de contacto. Voy a intentar mostrarles lo que Pablo dice de cómo se celebraba la Cena del Señor, que tenía bastantes problemas ya entonces y en buena medida las celebraciones posteriores han intentado solucionar algún problema, no sé si no lo han empeorado más. La primera cuestión en la que Pablo se detiene es la del atavío, no de la mujer o de las mujeres, como suele poner en la Biblia, lo cual indica que ya el que ha puesto los subtítulos en la Biblia tenía sus prejuicios. Pablo no habla del atavío de las mujeres, habla del atavío de los hombres y de las mujeres. Y desde luego que uno lea esos primeros versículos, los primeros 16 versículos, y que solo vea referencias al atavío de las mujeres, ya indica que los mira con bastante prejuicio. Por supuesto, además estos 16 primeros versículos han sido origen de prácticas que llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, que las mujeres no puedan hablar durante la Cena del Señor, durante el culto, y que además tengan que llevar un velo. Hay denominaciones, y yo estuve en alguna iglesia de esa denominación antes de acabar aquí en Alexandria, donde efectivamente las mujeres llevan todas velo, no pueden hablar en absoluto durante el culto, pero curiosamente sí cantan. O sea, al parecer las palabras, si van unidas a la música, sí son lícitas, si van sin música, no. Lo cual siempre es algo que me ha divertido mucho, es decir, la inconsistencia de muchas de estas prácticas eclesiales, y por supuesto la idea es que efectivamente aquí solo hay instrucciones para las mujeres y además fundamentalmente son el velo. Bueno, pues quisiera decir que primero aquí las instrucciones son para hombres y para mujeres, y que lamentándolo mucho por los que son entusiastas del velo y consideran incluso que el velo es una marca de ortodoxia, no es lo que Pablo está diciendo aquí. Y por cierto, me ha venido a la cabeza una anécdota muy graciosa. En cierta ocasión, predicando
en Centroamérica, llegué a un lugar donde estaba invitado a predicar y de pronto me salió el Consejo de Ancianos a la búsqueda y me dijo: ¿usted cree que las mujeres tienen que ponerse un velo para estar en el culto? Y le dije: no. Y me dice: bueno, ¿y qué piensa de 1 Corintios 11? Y le dije: que no lo sabe usted interpretar. Me dijeron: no puede usted predicar. Pero había algún miembro del Consejo de Ancianos que era bastante más sensato y entonces consiguió convencerlos para que no me dejaran predicar en la iglesia, pero me dejaran predicar en su casa, con lo cual tuve un hermoso estudio bíblico con jóvenes esa tarde, pero en su casa. O sea, en su casa sí podía predicar pensando que las mujeres no se tienen que poner un velo, en la iglesia no. A mí estas cosas, si me pillan en un buen día, me hacen reír, pero reconozco que a veces son complicadas. Ahora, primera cuestión que aborda Pablo aquí en 1 Corintios 11, que es la cuestión del atavío, de los dos, no solo de la mujer, como equivocadamente dice la versión de la Reina Valera que yo tengo en la mano. Dice así, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Primera referencia de Pablo, y no es sobre las mujeres, sino sobre el atavío de los varones. Los varones en el culto tienen que ir con la cabeza descubierta. Y uno diría, pero bueno, vamos a ver, ¿y esto por qué? Si yo he visto muchas películas en que precisamente los judíos llevan una kipá aquí en la cabeza y no entran en las sinagogas si no se ponen la kipá. ¿Qué me estás diciendo, Pablo, si tú eras judío y además del grupo de los fariseos? Pablo está diciendo la realidad de la época. Quienes se cubrían la cabeza en un lugar sagrado para orar eran los paganos. Si tienen ustedes la curiosidad de meterse en internet y buscar, por ejemplo, una estatua, por cierto, magnífica en términos artísticos, de Octavio Augusto, como aparece orando con la cabeza cubierta. La costumbre de cubrirse la cabeza a los varones para orar era una costumbre pagana. La gente entraba en el templo y se cubría la cabeza. ¿Por qué? Bueno, supuestamente la divinidad que había en el templo y que ocasionalmente pasaba por allí, pues podía tener tanta fuerza que mejor que te pillara con la cabeza cubierta. Y esto era lo normal. Y la costumbre de los judíos no existía en el siglo I, todo lo contrario. Un varón judío siempre oraba con la cabeza descubierta. Esa es una costumbre muy tardía. De hecho, por ejemplo, en documentos de los judíos españoles del siglo XV, es decir, casi 1500 años después de la carta a los Corintios, se habla de cómo lo normal es que el judío que recita la bendición en la sinagoga vaya con la cabeza descubierta. La idea de la cabeza cubierta entre los judíos es una idea muy moderna. Incluso en algún grupo judío, como es el caso de la secta que tantísimo le gusta al presidente Milei y que parece que está abducido por ella, los rabinos iniciales de ese movimiento, del movimiento Lubavitcher, no llevaban kipá. Y hay un libro que yo tengo en casa y es muy divertido, viendo como las fotos iniciales de esos rabinos sin kipá, ahora les pintan una kipá encima y así es como sale. No hace falta decir que cada vez que yo veo una película sobre la vida de Jesús y veo a todos los judíos cubiertos, pues según me pilla, me parto de risa o pienso en quién es el ignorante que ha decidido disfrazar a los judíos como iban los judíos ya 1500 años después, pero no en el siglo I. De manera que primera regla que queda clara es que, a diferencia de lo que hacen los paganos, pero igual que los judíos de esa época, no los de la época actual, lo cierto es que el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Y por cierto, fíjense en esto, en esas reuniones no solamente era común que hubiera varones que oraban, sino también varones que podían pronunciar en un momento determinado un mensaje de profecía. Y Pablo dice, por supuesto, con la cabeza descubierta. Si hubiera sabido lo que iban a hacer sus
compatriota siglos después diría, no se os ocurra hacer lo que hacen los judíos, ¿eh? Pero en aquella época todavía iban con la cabeza descubierta. ¿Qué pasa con la mujer? Ahora sí habla de la mujer. Versículo 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La mujer, por el contrario, no es como el varón alguien que lleva la cabeza descubierta, sino que la lleva cubierta. Luego vamos a ver cómo la lleva cubierta, porque alguno se apresuraría a gritar, aquí está el velo, aquí está el velo. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La idea es bastante clara. En el caso de la mujer no puede ir descubierta porque realmente para descubrirse se tendría que cortar mucho el pelo o raparse la cabeza. Y entonces iría descubierta. Vamos a ver por qué dice esto Pablo. Pero en cualquiera de los casos, y para evitar que alguien aquí arranque de esto para decir, bueno, ya se sabe que los hombres somos superiores a las mujeres, Pablo dice, es verdad, se puede decir que la mujer, Eva, fue creada por Adán y Adán no fue creada por Eva. Es verdad. Se puede decir que la mujer fue creada del costado de un material del costado de Adán y no fue al revés. Todo eso es absolutamente cierto. Pero, versículo 11, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, no os paséis de listos tomando la historia de Adán como una excusa para considerar que la mujer es un ser inferior. No, es que Eva fue creada por Adán, ¿eh? Y la ayuda de Eva era para Adán, no fue al revés. Adán no lo crearon para Eva, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Pero en el Señor ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer. ¿Y sabéis cuál es la prueba? Pues que de la misma manera que del hombre fue tomada la mujer, durante los milenios que han venido después, los hombres salen de las mujeres, no al revés. De manera que, queridos corintios, que os conozco, que sé que en esa sociedad además las mujeres tienen una situación bastante complicada y bastante despreciada, y en el Señor ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Y sí, podéis decir que Eva fue creada de Adán, pero acordaos que todos vosotros habéis nacido de vuestra mamá, que tenía que ser una mujer. No podía ser un transgénero, como hoy en día. De manera que en este sentido, tenedlo bastante claro. Bueno, ¿y qué hacemos con esa cobertura de la mujer? ¿Cuál es? Fíjense lo que dice Pablo a continuación, versículos del 13 en adelante. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pablo formula dos preguntas, no una sobre la mujer. Una sobre la mujer y la otra sobre el hombre. Con lo cual esto de atavío de las mujeres, insisto, tendría que poner atavío de los varones y las mujeres, o de las mujeres y de los varones. Hay gente que se pone a ponerle títulos a las porciones de la Biblia y no siempre está acertado. Dice, versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. No necesita un velo aparte. El velo de la mujer es el cabello. Parece bastante claro. Hay gente que no lo lee y exige además un velo alternativo. Pero aquí es bastante claro. La mujer le resulta honroso dejarse crecer el cabello. Un hombre con melenas,
por regla general, tiene un aspecto penoso, ¿eh? Pero en el caso de la mujer es algo totalmente distinto. La mujer se deja crecer el cabello porque realmente su cabello es el velo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, que para nosotros la cosa está clara. Los hombres no se cubren la cabeza. Lo puede hacer el César, ¿eh? Lo puede hacer algún judaizante bastante bobo hoy en día que necesita salir en televisión poniéndose una kipá, como si eso fuera algo más sagrado. Pero para nosotros los hombres no se cubren la cabeza. Están reflejando que su cabeza es Cristo y efectivamente la cabeza no se la cubren. Y las mujeres, sí, las mujeres tienen una cobertura natural, que es el cabello, y es el velo que deberían llevar. Pero en cualquiera de los casos, bueno, pues si no quieren realmente llevar ese velo, que es el cabello, que se lo corten o que se rapen la cabeza y vayan haciendo el ridículo por ahí. Y en una época como aquella en que efectivamente el cabello era algo que adornaba a las mujeres, bueno, hoy en día no todas las mujeres van con el pelo largo, pues era bastante claro. A partir de aquí sacar otro tipo de doctrinas es muy fácil y sacar interpretaciones es pues también muy fácil, pero el texto de Pablo es bastante sencillo. Hay, y por supuesto esta mala interpretación se ha dado a lo largo de la historia, no solo es que hay alguna denominación protestante donde las mujeres tienen que ir con velo forzosamente. En la Iglesia Católica las mujeres iban con velo pues hasta mi infancia. Yo recuerdo haber visto a mi madre y a mi abuela y a tías mías y a otra abuela que entraban en la iglesia y se ponían un velo. El velo tapaba mucho, o sea, no era el velo que se supone que había en el siglo I, en unos velos además bordados con colores especiales que no sabías si es que realmente se cubrían la cabeza por modestia o iban a lucir el velo que llevaban, pero el velo era obligatorio. A partir del Vaticano II yo creo que ya esto no se lo ponen ni las viejas, pero era común. Y recuerdo en una ocasión que, teniendo que ir a una iglesia donde las mujeres se ponían el velo, yo iba acompañado por una amiga mía que era rusa y le dije, mira, no te molestes, pero te vas a tener que poner un velo. Y me dijo, no, si no me importa, en mi país todas las mujeres se lo ponen en la iglesia, porque efectivamente la iglesia ortodoxa rusa, si han visto ustedes películas, habrán visto que todas las mujeres llevan un velo, pero un velo, no el velo de la iglesia católica de mi infancia, y lo llevan atado y todo lo demás. Para ella era la cosa más normal ponérselo. Ahora, insisto, a la hora de hablar del atavío de mujeres y de hombres, Pablo es muy claro, y sacar de aquí ciertas prácticas es muy aventura. Y por cierto, vuelvo a insistir, esos que consideran que son más santos y se acercan más a Jesús cubriéndose la cabeza y poniéndose una kipá, y algunos encima se ponen el talit judío encima, como forma de hacer el ridículo, es muy difícil de superar, Hay algunas que lo pueden superar, pero llegar a ese grado de ridículo es muy difícil de superar. Segunda cuestión que tiene que ver con la Cena del Señor. Y aquí ya la distancia que hay es muy grande porque efectivamente esto se parecía muy poco a lo que habitualmente se conoce como la Cena del Señor. En este país, pero de este país ha ido pasando hacia el sur, es decir, este país tiene cosas buenísimas y que además no hay en otro país, pero cuando se ponen a inventar cosas que no son tan buenas, llegan exactamente igual hasta el último punto del globo y sobre todo hacia Hispanoamérica. O sea, parece que efectivamente el continente es como en los mapas y en vez de ser así, es así, y entonces lo que hay arriba va cayendo hacia abajo, sea lo que sea, bueno o malo. Y tenemos una forma muy peculiar de celebrar la Cena del Señor que no es la que aquí describe Pablo. La Cena del Señor son unos minutos que metemos en un culto una vez al mes o una vez cada 3 meses, algunos una vez cada 6 meses, y que consiste en que pasamos unos vasitos que no llevan vino, porque hay una herencia histórica que ve muy mal el vino, sino que lleva mosto, y luego unas obleas, a veces unos trocitos de pan, de molde, que se supone que es el pan.
Que eso sirva para celebrar el que el Señor va a regresar en algún momento y para recordar su sacrificio en la cruz, yo creo que no se puede negar. Pero que eso sea algo lejanamente parecido a la cena del Señor del siglo I, eso sí que es muy discutible. ¿Cómo era esa cena del Señor? Y Pablo lo cuenta de una manera muy clara. Primero, es que de verdad era una cena. Se llamaba la cena del Señor no porque a 10 minutos del culto decidamos llamarlos la cena, sino que era una cena de verdad. La gente se reunía a cenar. Los creyentes se reunían para cenar y en el curso de esa cena recordaban lo que había hecho el Señor. Fíjense si esto es claro, que es lo primero que dice Pablo para decir, y además lo estáis haciendo mal. Versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor la celebráis mal por dos razones. La primera, porque la cena del Señor es para que comprendáis que sois un cuerpo y que estáis unidos. Y como sois un cuerpo y estáis unidos, pues efectivamente tiene un sentido celebrar la cena del Señor. Sois todos parte del cuerpo de Cristo que está unido. ¿Qué es lo que hacéis cuando os reunís? Bueno, como esta es una reunión libre, como una cena, siempre acabáis enfrentados los unos con los otros. No es que esto sea del todo malo, porque a veces cuando se produce un enfrentamiento acaba quedando de manifiesto la gente que tiene sentido común y los que verdaderamente son una calamidad o incluso son veneno espiritualmente. Pero es que la cena del Señor no es para eso. La cena del Señor no es para que estéis enfrentados, la cena del Señor es para que sepáis que sois miembros los unos de los otros y que sois un solo cuerpo y que estáis unidos. Y hay un elemento de unión. Primer elemento. Segundo elemento por el que lo estáis haciendo muy mal, pues porque la forma en que celebráis la cena es penosa. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Llega la cena del Señor y cada uno traía de su casa algo, y cenaban todos juntos. Pero como la cosa estaba dividida y como había enfrentamientos dentro de la comunidad de Corinto, pues aquí en vez de poner las cosas en común, cada uno de nosotros aprovechamos la cena del Señor para disfrutar sobre todo el elemento de la cena. ¿Y qué pasa en una congregación cuando la gente no tiene lo mismo? Hay gente que nada en la abundancia y gente que, por el contrario, lo que sucede es que los pobrecitos, en fin, si pueden traer una ensalada, ya es algo maravilloso. Porque aquí os reunís. Y los que tienen mucho, algunos hasta se emborrachan. Aprovechando que es la cena y que la cena es la del Señor, pues traemos vino, que en esta época no sería de Rioja, pero seguramente sería vino de Chipre o cualquier vino griego, y nos ponemos a comer y a beber lo que hemos traído y hay quien acaba borracho. Y hay otros que lo que se quedan es con un hambre espantosa, porque claro, cuando solo puedes traer un poquito de pan, o solo puedes traer algo de legumbres, o quizá una ensalada, pues evidentemente para toda la familia es poco. De manera que aquí el primer problema es que, en el momento de la celebración de la cena, como se descuide la cosa, acabáis enfrentados los unos con los otros. Pero luego porque no tenéis ni idea del sentido de la cena del Señor. Y a la hora de compartir esa cena, hay quien agarra una borrachera que se cae de la silla, y hay quien, por el contrario, pasa mucho hambre viendo al borracho, lo cual es fantástico para crear una sensación de unidad, de cuerpo, de estar todos juntos. ¿Y pensáis que lo voy a alabar? No, esto no lo puedo alabar, porque esto es una vergüenza.
¿Cuál es el sentido de la cena del Señor? Aparte de que nos reunamos todos a cenar y sea un motivo de gozo, en el que veo que hay alguno que bebe más copas de vino de lo que debería y algún otro que el pobrecillo apenas le llega el agua. Pues el motivo de la cena del Señor viene en el versículo 23 y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, no el cuerpo de Cristo, este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué nos reunimos a tomar la cena del Señor? Porque estamos recordando la última cena, que es la última cena en la que Jesús señala que hay un nuevo pacto, el nuevo pacto de Jeremías 31:31, como vimos ayer en el taller de hermenéutica. Se acabó el viejo pacto. Empieza un nuevo pacto que no se basa en la sangre de becerros, en la sangre de animales, en la sangre de aves, como era el pacto de Moisés. Es un pacto que se basa en la sangre del Mesías, y eso es lo central en la última cena. No es que comemos a Dios, por cierto, otra idea que viene del paganismo, la del hecho de que cuando se reunían en un banquete sagrado, al comer los alimentos ofrecidos al Dios, lo que se estaban comiendo era también al Dios, tenían una ingestión del Dios. Esa forma de paganismo griego pasa, por supuesto, a la Iglesia católica y a las iglesias orientales, pero no está en la Biblia. En la Cena del Señor lo que hacemos es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, como dice al final del versículo 26. No dice que estamos consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No dice, ni mucho menos, que ahí lo que pasa es que no estamos tomando el pan, sino que estamos tomando la carne de Cristo. No dice, ni mucho menos, que se produce un nuevo sacrificio de Cristo que no es sangriento como el de la cruz. Todo eso forma parte del catecismo católico, pero es aberrante desde un punto de vista bíblico. Lo que dice es que cuando nos reunimos para la cena del Señor, lo que hacemos siempre que comemos del pan y bebemos de la copa es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el centro de la cena del Señor. No es que vengáis cada uno con comida y lo pasemos muy bien, que puede estar muy bien, pero me he enterado, queridos corintios, de que hay quien viene con comida, con bebida y acaba perdiendo el tino, y hay otros pobres infelices que contemplan eso pasando hambre. Cuando si en realidad se trata de comer y beber, pues tenéis vuestras casas y lo podéis hacer de diario. No podéis tomar la cena del Señor como la excusa para ello. ¿Y eso qué significa? Pues que la cena del Señor se toma de una manera digna o no debería tomarse. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, de nuevo este pan, o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No se puede participar de la cena del Señor indignamente. Ahora, generalmente hay gente que piensa que si yo estoy en una situación de pecado no debería tomar la cena del Señor. Bueno, hay parte de verdad en eso, no es del todo falso, pero la idea es que si efectivamente estáis en el seno de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, donde os importa un pimiento el hermano que está pasando necesidad, y estáis dispuestos a emborracharos en la cena del Señor y ver que ese hermano pasa hambre, estáis participando indignamente de la cena del Señor. Y si realmente participáis de la cena del Señor, pero continuamente hay disensiones y enfrentamientos entre vosotros, aunque eso no sea un pecado de adulterio, ni un pecado de robo, ni un pecado de homosexualidad, etcétera, 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 eso no es comer dignamente la cena del Señor. La cena del Señor tiene un sentido
en la medida en que efectivamente estamos todos juntos. Podemos tener puntos de vista encontrados, pero eso no nos enfrenta los unos con los otros, ni evita que nos amemos los unos a los otros. Y además, por supuesto, no queremos que existan unas diferencias entre nosotros que permitan que algunos se emborrachen mientras que otros pasan hambre. Y si realmente de eso nos dais cuenta, estáis tomando indignamente la cena del Señor. ¿Y qué pasa además? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Que cada uno se pruebe tal y como está llevando su vida, y entonces puede comer pan y puede beber de la copa. Ahora, fíjense en lo que dice aquí Pablo, porque esto es importante. No dice, examínese cada uno, y entonces que coja una de las obleas que se están repartiendo. Da lo mismo que sea en la Iglesia Católica o en otras iglesias. Y efectivamente examínese cada uno y que beba alguno de los vasitos. Pablo habla de que esa cena del Señor se celebraba con un pan y una copa, y tiene mucho sentido. Porque cuando tienes un pan y ese pan va pasando y cada uno va cogiendo un pedacito del pan, o es el mismo pan que se parte y cada uno coge un pedacito, somos conscientes de que estamos comiendo todos el mismo pan. Tiene una enorme lógica. El mismo Jesús nos repartió galletitas distintas, obleas distintas a los apóstoles. Era un solo pan, lo partió y todos tomaron del mismo pan. Y habla de tomar una misma copa, y eso tiene una enorme lógica. De hecho, hay denominaciones que utilizan solo una copa, porque todos bebemos de la misma copa. Alguno dirá, el vasito es más higiénico. Sí, no cabe la menor duda de que el vasito puede ser más higiénico, pero nunca te dará la idea de que todos estamos participando de la misma copa y que bebemos todos de la misma copa, porque se da la circunstancia de que somos solamente un cuerpo. Y Pablo va más allá y dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando habla del cuerpo del Señor, no es que estés comiendo el cuerpo de Cristo. Es que habla de que en la cena del Señor tienes que discernir que somos todos el cuerpo de Cristo. Si tú efectivamente estás participando del pan y del vino, y eres consciente de que todos estamos juntos, y todos formamos un solo cuerpo, y que por eso tenemos que amarnos y ayudarnos los unos a los otros, tú sabes lo que estás haciendo. Si piensas que esto es una especie de ritual en el cual comes un trocito de pan, bebes un poquito de mosto y ya está bien, no te has enterado de lo que hay. Porque aquí no solo es que se proclama el hecho de que el Señor se sacrificó e inauguró un nuevo pacto. No solo se proclama que va a volver, se proclama que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si verdaderamente en la cena donde se celebra esto hay quien se emborracha de abundancia y quien pasa hambre, no os habéis enterado de nada de lo que es la cena del Señor. Y en esto, como dice Pablo, no os puedo alabar. ¿Y qué pasa cuando además una persona no discierne ese cuerpo de Cristo? Y lo que hace es que come y bebe juicio. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que es la manera cristiana elegante de decir que se han muerto. Pues al final, el no participar adecuadamente de la cena del Señor puede tener consecuencias no solo espirituales, sino físicas. Hay muchos enfermos entre vosotros. Bueno, la enfermedad puede ser la que sea, pero tiene una raíz espiritual. No estáis comiendo esa cena del Señor adecuadamente. Y hay muchos entre vosotros que están débiles. Bueno, pues que no os sorprenda, porque no estáis participando de la cena del Señor adecuadamente. E incluso hay muchos que se han muerto. Por cierto, nota pequeña, culta, histórica y pedante sobre esto de dormir. Entre los primeros cristianos era tan claro, que la muerte no significaba el final,
ni siquiera que el cuerpo fuera a desaparecer y entonces el alma volaba a alturas celestiales, como creían muchos paganos, sino que realmente íbamos a recibir un nuevo cuerpo en la resurrección y por lo tanto ese cuerpo es como si hubiera estado dormido hasta que llegara el día de la resurrección, que nuestra palabra cementerio es una palabra de origen cristiano, que significa dormitorio. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de que cementerio es dormitorio, pero ese es un nombre que le dan los cristianos. A los cementerios los llaman los dormitorios. Ahí duerme nuestra gente a la espera del día de la resurrección, en que esos cuerpos dormidos se levantarán. Por supuesto, esto es algo que la mayoría de la gente no conoce, pero conocer el griego tiene estas ventajas. Descubres algunas perlas escondidas, como que cementerio significa dormitorio y que es un nombre cristiano. Los antiguos llamaban a esos lugares donde iban los muertos de muchas maneras, pero desde luego jamás los hubieran llamado dormitorio, es decir, cementerio. El problema, volviendo a lo que cuenta Pablo, es que como no coméis adecuadamente, lo que sucede es que al final incluso hay gente que no solo está enferma o débil, sino que ha llegado a morir. ¿Y esto no es terrible? No. Esto es algo que tenéis que aprovechar si no os dais cuenta de lo que estáis haciendo. Versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es muy triste. Si nos examináramos e hiciéramos las cosas bien, no tendríamos que ser juzgados. Pero incluso si el Señor finalmente nos juzga y nos castiga, es precisamente para que no acabemos condenados como el resto del mundo. El castigo de Dios, que existe, aunque haya gente que hoy en día solo mencionar eso le dé escalofríos, cuando yo era niño era todo lo contrario, por cualquier cosa te podía castigar Dios. Decías algo que no era del todo conveniente, aunque tú no acababas de entender por qué, y te decían, no digas eso, niño, que te va a castigar Dios. Primero te sorprendía que era lo que podías haber dicho para que te castigara Dios, y luego esto del castigo divino imponía mucho. Cuando tienes 4, 5, 6 años, mucho. Luego supongo que hay gente que como no cae un rayo desde el cielo, pues deciden que van a hacer lo que les parezca bien. Pero Pablo es muy claro, claro que Dios castiga a sus hijos, pero no lo hace para arrojarlos de la salvación, para fulminarlos, etcétera, sino para que reaccionen con el castigo y no sean condenados como va a ser condenado este mundo. Pablo concluye con una cuestión que es además bastante clara. Versículo 33. Bueno, y entonces deberíamos de dejar de tener la cena del Señor como la tenemos, en que la gente trae comida, algunos se pasan con lo que traen, con la comida y la bebida, otros, los pobres infelices, se quedan como se quedan, viendo horrorizados lo que está sucediendo. ¿Realmente deberíamos dejar de tener esta cena? No, pero hay que celebrarla bien. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos en primer lugar los unos a los otros. No tiene ningún sentido que lleguéis a la cena del Señor y entonces pues aquí unos empiecen y los otros se queden esperando. Si alguno tuviere hambre, es decir, alguno llega y dice, bueno, pero es que ponernos a esperar a que acabe el predicador antes de la celebración de la cena puede ser muy pesado, vamos a ir a empezar a comer algo, etcétera. Si alguno de verdad tiene mucho hambre, que coma en su casa. Y así, para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, que verdaderamente es para echarse a temblar lo que podría significar eso. El texto de 1 Corintios 11, que yo creo que es uno de esos textos donde queda más de manifiesto cómo las costumbres y las tradiciones y las prácticas humanas se han desviado muchísimo de lo que se hacía en el siglo I, es un texto bastante útil, aunque no imponga llevar velo en los cultos a las mujeres, que supongo que es lo que les duele a algunos, y sobre todo además diga que pueden orar y profetizar.
cuando precisamente las denominaciones del velo son las que no dejan que las mujeres oren ni profeticen, pero sí pueden cantar himnos. Esto que quede claro. Porque en principio el texto es bastante claro. Cuando nos reunimos en la iglesia tenemos cuidado con el atavío. No en el sentido de que sea el mejor atavío de la semana, ¿no? En español, al menos en España, hay una expresión que es endomingados, porque es la gente que se viste de una manera especialmente, en fin, importante, porque va a la iglesia, que es el domingo, ¿eh? Y entonces iba endomingado, aunque fuera un viernes. Bueno, pues la expresión surge de ese ir a misa de otra manera. Bueno, no necesariamente hay que ir así, pero evidentemente los hombres no deben cubrirse la cabeza, y las mujeres ya saben que deben cubrírsela, pero lo que las cubre la cabeza es ese velo que es el pelo. Y sobre todo en la cena del Señor, que era una verdadera cena, aquí hay que tener en cuenta para qué se viene. No venimos para la cena, porque desgraciadamente hay gente que viene para la cena y para armar bulla, y primero deja de manifiesto que el cuerpo de Cristo debe estar muy desgarrado porque acaban discutiendo, aunque al final se acabe viendo que un hermano es muy sensato y el otro es un necio, pero no deja de ser muy desagradable. No es tampoco solo para cenar. Y de hecho la gente que piensa en eso, pues claro, algunos acaban emborrachándose mientras que los otros pobres pasan hambre. Es fundamentalmente para recordar el nuevo pacto en la sangre de Cristo y anunciar su muerte hasta que Él venga. Y precisamente por eso es una cena en la cual nos sentimos uno los unos con los otros. No bebemos indignamente la copa, no comemos indignamente del mismo pan, sino que cada uno nos probamos y vemos si efectivamente somos el cuerpo del Señor. O somos gente que aparece por ahí, bueno, pues en aquella época para la cena y en esta para 10 minutos finales del culto o 7 minutos finales del culto. Y hay que tenerlo en cuenta porque cuando no se actúa debidamente en la cena del Señor, hay consecuencias que son también físicas. Pensar que alguien puede morir por no entender cómo tiene que comportarse en la cena del Señor es escalofriante, pero Pablo lo menciona con absoluta certeza y dice, el castigo es para que al final esa persona no se vea condenada con el resto del mundo. Pero claro que Dios no va a tolerar una profanación de ese tipo. Y por lo tanto, cuando reunáis a comer, esperaos los unos a los otros, porque es una celebración común. Y si hay alguien que tiene un hambre espantoso y piensa que si llega a la cena tiene que empezar a comer como una fiera, que coma antes en casa, ¿eh? Porque esto no es una cena normal, esto es la cena del Señor, y cuando vaya por allí ya terminaré de poner cosas en orden. Pablo va a empezar a partir del capítulo siguiente con una sección larga, son 3 capítulos, donde habla de los dones del Espíritu Santo. Y quisiera aclarar que, como no podía ser menos, los dones del Espíritu Santo son algo que se vive dentro de la congregación, ¿eh? Hay gente, sobre todo en las últimas décadas, yo diría en el último medio siglo, que ha ido viendo la historia de los dones como cosas que podemos tener algunos y que cuanto más espectaculares sean, mejor, y que, por supuesto, eso de que todo el mundo se ponga a ejercer un don, no, ni hablar. Aquí hay una jerarquía y hay dones que son más importantes y otros que tienen escasa relevancia y, por supuesto, no estamos buscando que la gente ejerza sus dones, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es que efectivamente los dones aplican a toda la congregación. La vida de la congregación es que cada uno pueda ejercer al servicio de Dios y de sus hermanos el don o los dones que tenga, y que además hay ideas muy claras sobre el ejercicio de los dones. Y por cierto, si alguien piensa que lo que hemos visto hoy en 1 Corintios 11 se parece bastante poco a cómo se vive la Cena del Señor, van a ver ustedes en los 3 próximos capítulos lo que se parece, lo que dice Pablo sobre los dones, a la supuesta vivencia de los dones que se vive hoy en día, porque es bastante diferente y deberíamos tenerlo en cuenta.
igual que merece la pena tener en cuenta la forma en que describe las reuniones que había en esa iglesia primitiva. Tenemos más tiempo que de habitual, hoy se ve que he ido un poco más deprisa. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Tengo dos preguntas, hermano. Como enseñaba ayer en el taller de hermenéutica que el único personaje normativo es Cristo, ¿por qué en el versículo 1 Pablo dice sed imitadores de mí? O sea, si como discípulos somos llamados... Sí, pero una cosa es imitar y otra cosa es que sea una cuestión normativa. Me parece muy buena pregunta, es muy oportuna. Hay una enorme diferencia. Es decir, Cristo es el único normativo, pero hay conductas que sí pueden ser conductas dignas de imitación. Y hay una diferencia enorme. O sea, Pablo no es normativo, pero sí hay elementos de la conducta de Pablo que justo cuando acaba esa sección él ha expuesto que son de imitar. Por ejemplo, porque es al final de esa sección, por eso ese primer versículo fue el último versículo que yo expuse la semana pasada. Por ejemplo, que la primera prioridad es la expansión del Evangelio, no son mis derechos. Por ejemplo, que para esa expansión del Evangelio yo no tengo ningún problema en renunciar a mis derechos. Por ejemplo, que a la hora de renunciar a mis derechos no tengo ningún problema en convivir con un hermano que quizá no tiene una visión tan profunda espiritualmente y que tiene ideas sobre el calendario o sobre la comida. Pero yo no le voy a juzgar, porque el que come no juzga al que no come, el que no come no juzga al que come, y todo, sea que comamos o sea que bebamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Estoy citando la última sección. Y cuando Pablo acaba con todo eso, Pablo es un personaje que a veces lo rehúye, pero hay ocasiones en que no le queda más remedio, tiene que mencionarse a sí mismo como un ejemplo. Es decir, ha estado exponiendo, lo vimos en estas últimas semanas, una serie de conductas que significan renunciar a sus derechos, y en ese momento él entra y dice, y esto lo puedo decir porque yo lo he hecho, y yo he renunciado a mis derechos en, por ejemplo, tener una ayuda económica, en tener una esposa, etcétera, etcétera. Y si yo he renunciado en esto, vosotros sabéis que se puede hacer, y este es un ejemplo. De modo que Pablo no es normativo. Es decir, Pablo en un momento determinado se agarra un rebote tremendo con Bernabé y dice, si quieres que llevemos a ese mamas boy que es Marcos, conmigo no cuentes. O Pablo en algunas ocasiones puede ser bastante cortante, etcétera. Pero sí hay elementos en los que efectivamente él da un ejemplo que hay que considerar. Y eso no significa que sea normativo, ¿no? Claro, en el caso de Jesús todavía iría mucho más lejos, ¿no?, que Pablo, pero Pablo puede decir, esto lo digo no porque a mí se me antoje, ¿no? Como dice un refrán castellano, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Y entonces predicar es relativamente fácil, a la hora de dar trigo ya la cosa se pone más cuesta arriba, pero Pablo puede decir, no, yo predico porque doy trigo, ¿eh? Y esto es lo que yo hago. Y esa conducta es la que tenéis que imitar. Sí. La otra pregunta era sobre el versículo 10, ¿a qué se refiere cuando dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles? Es una buena pregunta también. Vamos a ver, tenemos muy poco conocimiento sobre los ángeles, ¿eh? Yo cuando de pronto veo que hay gente que escribe libros sobre angelología o se pone a hablar de los ángeles, me deja admirado, porque el mundo de los ángeles es un mundo totalmente oculto para nosotros, donde ocasionalmente entran en este mundo y vemos algo. Pero ese es un mundo para nosotros absolutamente desconocido. Y si somos incapaces de saber cómo piensa un pez, imagínate para saber cómo piensa un ángel, que además nunca nos lo ha contado ni Dios nos lo ha revelado. Pero hay cosas curiosas con los ángeles. Generalmente la gente tiende a creer que los ángeles son como una especie de superhombre con alas, ¿eh? Entonces son como nosotros, pero aparte de eso llevan 2 alitas y tienen poderes sobrenaturales.
y aquella serie que protagonizaba Michael Landon de Autopista hacia el cielo, donde él incluso antes de ser ángel había sido un hombre, nos parece verosímil. Pero no, los ángeles son un tipo de seres que no son como nosotros, aunque ocasionalmente si se manifiestan, se pueden manifestar bajo forma humana, que seguramente no es la suya propia. Entonces con los ángeles suceden varias cosas. Por ejemplo, Pablo señala que hay misterios en la Escritura en los que los ángeles se asoman a las congregaciones para ver si ellos entienden ese aspecto de la Biblia, porque ellos no lo entienden. Lo cual es algo tremendo, porque Pablo está diciendo, lo vimos a inicios de la primera carta a los Corintios, que nosotros entendemos cosas de Dios por el Espíritu de Dios. Sin ese Espíritu de Dios no las entenderíamos. Los ángeles tampoco. Y ocasionalmente, o no sé si todos los domingos, se asoman a ciertas congregaciones para ver si entienden cosas que están contenidas en la Biblia y que ellos no comprenden, lo cual me parece muy llamativo, muy llamativo. Pero Pablo lo afirma. Y aquí afirma otra cosa, y además las mujeres deberían de tener esa señal por los ángeles. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente una mujer que no tiene esa señal de autoridad, los ángeles la consideran más vulnerable, o la consideran una mujer a la que pueden seducir con más facilidad. No lo sé, es una posibilidad. Pero yo me he encontrado, esto no quiere decir nada, lo estoy compartiendo, no estoy pretendiendo sostener un punto de vista. Yo es verdad que sí me he encontrado casos de mujeres que eran acosadas por demonios, no la loca que dice que la busca un demonio, a esas también las he conocido unas cuantas, no, he conocido casos de mujeres realmente acosadas por demonios, y curiosamente eran mujeres que eran muy mandonas. Es decir, eran mujeres que, por ejemplo, dentro del matrimonio al marido lo tenían en un puño. Puede ser una casualidad, como no he conocido 5.000, no puedo hacer un estudio amplio de esto. Pero curiosamente los casos que yo he conocido de mujeres acosadas por demonios, no son tantos, pero son algunos, siempre han sido mujeres que efectivamente, en vez de verse una autoridad matrimonial sobre ellas, eran ellas las que se habían hecho con la autoridad. Y cuando me he encontrado con esos casos me he preguntado si tenía algo que ver con este pasaje de 1 Corintios. Pero no lo sé, o sea, simplemente me lo pregunto, no estoy diciendo que sea así, ni mucho menos, me lo he preguntado muchas veces. Ahora, lo que es obvio es que Pablo dice que esa mujer que no está clara, que esté sometida a esa autoridad, va a tener ángeles revoloteando y no en el mejor sentido, ¿no? ¿Sí? En una iglesia que yo crecí, decía que si uno tomaba la Santa Cena y estaba con alguna clase de pecado, uno podía recibir juicio y morir. Ah, no. Voy a contar una anécdota, pero es que me ha venido a la cabeza por eso que acaba de decir. Durante la Guerra Civil Española, en el bando que acaudillaba Franco, había muchísima gente que era muy católica. Seguramente la inmensa mayoría del bando eran muy católicos, con todo lo que eso significa muchas veces de superstición. Entonces había una creencia en que si se rezaba, me parece que eran los 7 o los 5 viernes seguidos o 7 viernes seguidos, una devoción concreta, no podías ir al infierno porque la Virgen se encargaba de que no murieras en pecado mortal. Entonces, tú habías rezado durante esos días prescritos y entonces, si estabas en pecado mortal, no ibas a morir porque la Virgen se iba a ocupar de evitarlo para que no fueras al infierno. Entonces había bastante gente de los requetés que era
un grupo de combatientes muy duros del ejército de Franco, muy católicos. De hecho, su lema era Dios, patria y rey, que antes de entrar en combate habían seguido esta devoción y entonces antes de ir a entrar en combate, porque se iniciaba una ofensiva o los llevaban al frente, lo que hacían era que iban a un prostíbulo porque efectivamente acostándose con prostitutas cometían un pecado mortal, pero dado que habían seguido esta devoción, la Virgen no iba a permitir que murieran. Lo cual era una forma un tanto retorcida, pero con cierta lógica, de garantizarte que no te iban a matar. La primera vez que yo vi esto me costaba creerlo, pero luego he hablado con gente que efectivamente me lo confirmó y todo lo demás. Y entonces, pues a veces hay personas que sacan conclusiones disparatadas de algo que no es así, ¿no? Bueno, por supuesto yo estoy convencido de que el que sigas esa devoción no va a evitar que te mueras de cualquier manera, es pura idolatría y no tiene otra cosa, pero que llegues a creer que puesto que no vas a morir en pecado mortal, entonces cometes un pecado mortal y así te aseguras de que no te mueres, o te lo asegura la Virgen, bueno, esto ya me parece el colmo de la superstición, ¿no? Y a veces pues hay enseñanzas que se popularizan, que son muy equivocadas y son de esa altura teológica, porque uno de los mayores problemas dentro del pueblo evangélico hispano es que mayoritariamente ha salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no siempre ha salido de ellos. Y entonces hay muchas formas de ver las cosas y todo lo demás que tienen un tufo acatólico que tira de espaldas. Y a veces cuando miran ustedes a ciertas prácticas no es difícil verlo, ¿eh? De modo que, en fin, no, la Biblia dice lo que dice, no le demos más vueltas. Porque utilizaban este verso. No, claro, sí. No, hombre, se pueden utilizar muchos versos, ¿no? Y un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Yo puedo tomar el versículo del Salmo donde el amargado exiliado en Babilonia dice que quien agarrara a los niños de los babilonios y los estrellara contra las piedras, ir a por los niños del vecino de al lado, que no dejan de darme la lata jugando básquet, y estrellarlos por lo menos contra el jardín, pero evidentemente es una perversión de la Escritura. Bueno, muchísimas gracias por todo. Les adelanto que me van a tener hoy que soportar por partida doble, porque predico también sobre Marcos ahora dentro de un rato.